Amada familia de la fe, les saludo con alegría de que Dios nos permite congregarnos virtualmente por su misericordia y doy gracias al Señor por eso. Espero que cada uno de ustedes estén bien en sus casas y que este sea un tiempo especial donde Dios pueda hablar a nuestros corazones, donde podamos ser renovados en medio de un tiempo difícil, en medio de un encierro que se hace largo, que se va haciendo demasiado largo, pero las misericordias de Dios nos han acompañado en este tiempo. Al finalizar el culto, recuerde que vamos a tener nuestra Santa Cena para que esté preparado. La palabra de hoy, en este domingo 2 de agosto del 2016, la he titulado Parábola del trigo y la cizaña. Y si quiere acompañarme en la lectura central, está en Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, y posteriormente vamos a leer del 36 al 43. Búsquelo, así me acompaña en esta primera parte y más adelante, si yo cito algún versículo para que vayamos avanzando, usted lo va anotando y después lo comprueba ya cuando quiera revisarlo o, o hacer eh, su propio resumen del culto. Ahí lo van viendo, pero vamos a partir leyendo juntos entonces Mateo capítulo 13. Dice parábola del trigo y la cizaña. Le aclaro primero qué es la cizaña, porque es bueno aclararlo. Encontré en un diccionario bíblico la verdadera cizaña. Dice, se distingue fácilmente del trigo. La cizaña bíblica tal vez sea una maleza muy común en Palestina que crece hasta los 60 centímetros de altura y que en sus primeras etapas de crecimiento no se distingue del trigo. La ingestión de las semillas de esta planta produce violentas náuseas, convulsiones y a veces la muerte. Se piensa que el veneno no está en la semilla misma, sino en un hongo asociado con ella. Jesús usó esta planta en una de sus parábolas. Entonces, claramente la cizaña representa algo malo que crece junto al trigo de Dios. Vamos a la lectura de la palabra. Verso 24. Dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí llegamos hasta el verso 30. Posteriormente, sáltese por favor al verso 36. Dice en tu Biblia, Jesús explica la parábola de la cizaña. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena cizaña son los hijos del reino. Perdón, qué bueno que me di cuenta, porque no los reviso, después me doy cuenta
por un tema de tiempo cuando estamos en el culto. Gracias, Espíritu Santo. Repito, el verso 39. El enemigo que la sembró, perdón, al verso 38. Retomo. El campo es el mundo, dice la palabra de Dios. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Ahí está bien. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuerte, fuerte palabra. Lo dice la Biblia. Para que, perdón que haga reflexiones mientras esa es la idea del culto. Muchas veces decimos, es dura esta palabra. Jesús, cuando comenzó a predicar, se acercaba la gente que le seguían muchos, y le decían, dura es esta palabra, Señor. Y, y la Biblia narra que en el fondo Jesús no les decía, chuta, discúlpenme por lo duro. Él decía, en el fondo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, resista esta palabra dura, tome su cruz y sígame. O sea, Jesús nunca fue una persona que mintió. Jesús siempre fue de frente, fue con la verdad y dijo, las cosas son así y las cosas van a ser así. Él no maquilló la verdad. Entonces tenemos que tener cuidado con maquillar la verdad nosotros como cristianos, o querer recibir en el fondo la verdad maquillada, porque ahí puedes caer en un error, amado o amada. Te lo digo porque estamos en tiempos duros. Yo escucho prédicas de pastores que predican cara de palo, bastante duro. Yo eso lo llevo a oración, y yo me alimento, obviamente, como pastor tengo la obligación de alimentarme de la palabra en la semana. Y yo voy filtrando para que la palabra no venga tan fuerte, considerando que hay personas nuevas en el Evangelio. Entonces, hago ese paréntesis, ¿ya? Verso 42, lo retomo. Dice, está hablando Jesús, explicándole a sus discípulos el significado de esta parábola. Dice, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, esto es para ti, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la explicación que da Jesús. Entonces, la reflexión que yo quiero hacer es que el reino de Dios, para que nos sirva a nosotros la palabra viva y eficaz hoy día, el reino de Dios tiene dos aspectos. Tiene un aspecto presente como también tiene un aspecto futuro. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo como un eh, Salvador victorioso, que ya está reinando, reina en el mundo y reina, ¿cierto?, con poder. Y nosotros los cristianos somos los súbditos voluntarios de su reino. O sea, hay un reino, hay un rey y hay quienes sirven a ese rey. Y esos servidores somos nosotros. Somos los cristianos a través del mundo que han decidido seguir a Cristo voluntariamente. Anota, iglesia, Colosenses 1, verso 13. Dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, fuimos sacados al convertirnos a Cristo, ¿cierto? A través del nuevo nacimiento, somos sacados de un reino de las tinieblas, a donde pertenecen todos los que no han aceptado a Cristo, y somos trasladados al reino a este reino que habla la palabra de Dios. Entonces, fuimos libres de la potestad de las tinieblas y somos trasladados al reino de su Hijo. Entonces estamos ahora en un tiempo presente del reino. Nosotros estamos en este reino porque el rey de todo el universo, ya reina en tu vida y en mi vida.
Sin embargo, iglesia, el Nuevo Testamento también nos presenta el reino de Dios como algo que vamos a heredar. Por eso hablo de algo presente y algo futuro. Y ahí está la clave del sermón para que usted vaya entendiendo. Reténgalo en su mente. Hay algo presente como también hay algo futuro. Y eso es lo importante de esta parábola. Eh, el reino, lo futuro es algo que vamos a heredar y que vamos a participar en el futuro. La palabra de Dios nos da advertencias y Pablo advierte, hablando del reino, que quienes practican las obras de la carne no van a heredar el reino de Dios. Anótelo en Gálatas 5.1, Gálatas donde habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Eh, el verso 21 está enumerando las obras de la carne. Después de una larga lista llegamos al verso 21, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, ya que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, está diciendo Pablo. También Pablo, anótelo en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, está hablando Pablo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, la Biblia, en su verdad clara, nos da advertencia de quienes tendrán herencia a ese reino en el futuro. Entonces, iglesia, estamos en el reino, pero estamos también expectantes de la consumación final de ese reino. Lo explico para que me entienda. Es como una mujer embarazada. El bebé ya es una realidad, pero aún no ha nacido. Es lo mismo con el reino. Si bien es cierto, estamos viviendo el reino de Dios porque Cristo reina este mundo y también reina en tus corazones, aún no ha sido consumado. Lo estamos esperando. Va a llegar el momento donde vamos a entrar a ese reino, donde vamos a reinar. Entonces, ¿qué es lo importante que quiero que aprendas? Que es importante que aprendamos como cristianos a manejar esa tensión que se produce en nosotros al formar parte, iglesia, de un reino que ya fue inaugurado, pero que aún no ha sido consumado. Y si tú y yo logramos entender esto, nos va a ayudar mucho en nuestra relación con Dios. Eh, Quiero explicar esta parábola. El problema de esta parábola es que parece al leerla que no tiene ningún problema porque es demasiado sencilla. Su enseñanza parece ser muy simple, tan simple que los justos y los injustos tienen que habitar juntos hasta el día del juicio. Pero en lo que leí del capítulo 13, dice de Mateo 13, el verso 37, dice respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Por lo tanto, está clarísimo, el que siembra la buena semilla es Dios, el campo es el mundo, no la iglesia, para que no nos confundamos, el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. El mundo. La parábola enseña que en el campo del mundo, para que no la vayamos entendiendo, la parábola nos enseña que en el campo del mundo está, por una parte, el trigo de Dios y por otra parte, la cizaña del maligno. Y están habitando juntos, ¿ya? En este campo llamado mundo. ¿Lo entendió? En este campo llamado mundo habitan juntos el trigo de Dios y la cizaña del maligno. Entonces, en el mismo capítulo 13, anótelo,
o si está ahí en el 13, tiene su Biblia abierta en el capítulo 13, retroceda al verso 10 y al 11. Mateo 13, versículos 10 y 11. El Señor está instruyendo a los discípulos en cuanto a los misterios del reino. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque el Señor le estaba hablando por parábolas a quienes lo escuchaban. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús siempre con su claridad explicando las cosas. A ustedes se les puede revelar estos secretos, pero a ellos no. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que nosotros no podemos conocer a menos de que Dios la revele. Eso es un misterio en forma simple para que vayamos entendiendo. Y otra definición, un misterio es el tipo de enseñanza de la cual nadie va a llegar a ella a través de la simple observación. Preguntas que voy a hacer. ¿Qué tiene de misterio esta parábola? ¿Acaso no sabían los discípulos que en este mundo había una mezcla de creyentes e incrédulos? ¿Acaso no sabían los discípulos que en este mundo hay personas, por un lado, que aman y temen a Dios sinceramente y de todo corazón, y otras personas, por otro lado, que odian y aborrecen a Dios con cada fibra de su ser? Y la última pregunta, ¿por qué el Señor les dice a sus discípulos que esto es un misterio? Porque realmente hasta ahí no es un misterio. Lo sabes tú que te convertiste, que tal como tú amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, tú sabes y te ha tocado ver que en este mundo convivimos con gente que aborrece a Dios y lo odia con todo su ser. Y eso está clarísimo y cada uno lo ha experimentado. Entonces, para aclarar la última pregunta, ¿por qué el Señor le dice a sus discípulos que eso es un misterio? Tenemos que entender el trasfondo o el contexto. Ya hay un contexto. No anote, yo le voy a ir contando, o sea, perdón, no busque, anótelo, yo le voy a ir contando. En Mateo 3, verso 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entienda el contexto. Aparece Juan el Bautista, este tremendo hombre de Dios, y se presenta a las personas y dice, predicando, ¿cierto? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo, tremendo. Llegó el reino de los cielos. Entonces, los resultados en el mundo de esta aseveración de Juan el Bautista, que los justos, ¿cierto? Si llegó el reino de los cielos, los justos van a ser bendecidos con vida eterna y los malos van a ser maldecidos con un infierno eterno. Entonces, iglesia, lo expresado por Juan el Bautista no se dio o no se cumplió como Juan el Bautista lo debe haber esperado, o como Juan el Bautista creía que iba a suceder, como lo acabo de detallar, que iba a haber, al llegar el reino, los justos iban a tener una recompensa y los injustos iban a tener un castigo y se iba a empezar a solucionar todo. No se dio. Y explico esto para que usted vaya entendiendo, tal como yo lo estoy entendiendo, por qué Jesús le habla de un misterio a sus discípulos. Juan el Bautista, después de predicar y aseverar, cierto, que el reino de los cielos ha llegado, posteriormente, más adelante, él está preso. Entonces, las cosas cambiaron para Juan el Bautista. Y Mateo, anótelo, Mateo capítulo 11, versículos 1 al 3, dice esto: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Póngase en las sandalias de Juan.
Él está preso. El reino llegó y él está preso. Entonces, manda a preguntar, ¿eres tú? ¿Eres tú, Jesús? O tenemos que esperar a otro. Y quizás esta pregunta en medio de, de la pandemia puede expresar lo que a veces siente tu corazón o lo que a veces siente mi corazón eh, cuando, cuando nos toca vivir días difíciles. La palabra deja ver, amada iglesia, que Juan estaba lleno de dudas y manda a preguntar a Jesús. Juan nunca pensó estar en la cárcel si el reino de Dios había llegado. Entonces, ese es el contexto antes de que Jesús hable esta parábola. Juan necesitaba saber qué estaba pasando, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús necesitaban saber qué estaba pasando y creo que nosotros también necesitamos saber hoy día por qué Jesús le habla de un misterio a algo que vemos tan simple. Y eso es lo que pretendo, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender hoy día yo y que lo puedan entender ustedes. Iglesia, esta enseñanza de hoy es para los cristianos, para que los cristianos puedan entender adecuadamente cómo vivir el día a día en un mundo caído. Ahí hay un misterio. Es para que los cristianos podamos experimentar lo que experimentó Juan el Bautista cuando estaba preso. Esto es algo que debemos aplicar a nuestras vidas cada día. ¿Qué cosa? Los misterios del reino de los cielos. Profundicemos en esta parábola. ¿Se equivocó Juan el Bautista? No, categóricamente no se equivocó, porque Dios no se equivoca y Dios sabe lo que hace y Dios tiene los tiempos. Y este tremendo varón de Dios, Juan el Bautista, no se equivocó. Entonces, ¿cómo resuelve Jesús esta pregunta que le hacen sus discípulos? ¿Cierto? La resuelve enseñándole y también a nosotros, la resuelve enseñándole a sus discípulos y a nosotros que el reino de Dios habría de venir en dos etapas. Una etapa de siembra y una etapa de siega. Lo vamos a ir entendiendo y vamos a comprender la profundidad de la palabra de Dios. Juan el Bautista no estaba equivocado en cuanto a lo que habría de suceder con la llegada del reino. Juan el Bautista, tal como nosotros, necesitaba entender que la inauguración del reino era una parte y su consumación era otra parte y no iban a ocurrir una inmediatamente después de la otra. Llegaría Juan el Bautista, necesitaba entender que llegaría algún día en donde los justos van a ser bendecidos con vida eterna y con justicia eterna y los malvados van a tener la recompensa a a su pecado y a su continuo mal. Pero eso sucederá en la etapa de la siega, no en la etapa de la siembra. Voy a volver a recordar Mateo 13, 40 al 43. Está explicando Jesús, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tremenda palabra del Señor. Cristo vendrá en su gloria y los justos van a ser benditos, tú y yo, y todos los cristianos a través del mundo que han sido lavados con la sangre del Cordero, van a ser benditos por los siglos de los siglos. Y los malos van a recibir el castigo
por la eternidad. Y dice la palabra de Dios que nosotros resplandeceremos como el sol en el reino de Dios. Esa promesa, amada iglesia, nos hace soportar todas las cosas que tengamos que soportar en este tiempo. Vamos a resplandecer como el sol. Gloria a Dios por eso. Entonces, también en el contexto, cuando Jesús empieza a hablar de las parábolas, en Mateo 13, la primera parábola es la del sembrador. Eh, entonces, estamos en la etapa de esa primera parábola, en la etapa de la siembra. Pero estamos por pasar a la etapa de la siega. ¿Te fijas cómo la palabra es tremenda? Cuando hablo de los tiempos que eh, cuando hablo de último tiempo, estamos en principio de dolores y estamos a punto de pasar al arrebatamiento de la iglesia. Mira acá, estamos en la etapa de la siembra, pero estamos a punto de pasar a la etapa de la siega. Eh, Durante la etapa de la siembra, amada iglesia, se dejará crecer el trigo de Dios con la cizaña del maligno. Se dejará crecer. Es más, en esta etapa de la siembra, mucha cizaña pasará a ser trigo. Y eso es maravilloso, porque quiere decir que muchos que hoy día están en pecado y no ha sido revelado a sus vidas el evangelio del reino, el evangelio de la cruz de Cristo, van a ser convertidos y van a pasar a ser parte de este trigo de Dios, ¿ya? Mucha cizaña pasará a ser trigo, se van a convertir. Entonces Jesús está diciendo, no se sorprendan que los malos sigan ahí, no se sorprendan que los malos sigan haciendo daño. Es preciso, es necesario que el trigo y la cizaña permanezcan juntos hasta el fin del mundo, porque a Dios le pareció que así sea. Y van a estar juntos hasta cuando llegue el tiempo de la siega. Y es ahí donde van a ser separados para siempre. Es decir, es ahí donde se acaban las oportunidades. Es ahí donde los justos van al reino y los injustos van al infierno. Por eso es tan importante el Evangelio de la cruz de Cristo, para que el inconverso pueda entender la joya que hay en la palabra de Dios, en este Evangelio, la perla preciosa, y para que no desprecien esa oportunidad maravillosa que en su amor Dios nos da. Entonces, amada iglesia, este mundo está lleno de justos que tienen que convivir con injustos. ¿Y cuál es el misterio? El misterio era o es que estén aquí a pesar de que el reino de Dios ya ha sido inaugurado. Ahí está el misterio. A pesar de que Jesús reina en el corazón de los cristianos, aún reina hoy día, siguen estando juntos el trigo y la cizaña. Y ahí hay un misterio. Ahí hay un misterio. Y eso complicó a Juan el Bautista, complicó a los discípulos y te complica a ti y me complica a mí. Y por eso quiero desarrollar esta palabra que nos pueda servir. Aplicaciones prácticas de esta parábola. Primero, nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque aún quedan muchos focos de rebelión y muchos enemigos de Dios en el mundo. Lo voy a repetir. Aplicación práctica de la palabra. Primero, nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque aún quedan muchos focos de rebelión y muchos enemigos de Dios en el mundo. Y eso será solucionado, amada iglesia, por Dios de dos maneras. Primero, están los que serán traídos al arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo. Y segundo, están los que no se van a arrepentir a pesar de todas las señales, y los que no se van a arrepentir nunca y van a recibir un castigo eterno. Esas van a ser las etapas. Entonces, nadie en el mundo, iglesia, nadie en el mundo
dejará de reconocer que Jesús es el Señor. Eso que nos quede claro, para que te sientas que eres parte de un reino y que estás en victoria, aunque estés pasando dificultades, aunque estés enfermo, aunque estés enferma, aunque estemos encerrados, aunque estemos en cuarentena, aunque haya un virus, aunque digan que viene otro virus, nadie en el mundo dejará de reconocer que Jesús es el Señor. Aunque sea antes, aunque esa persona tenga que reconocerlo antes de ser lanzado al infierno por la eternidad. La palabra es clara y es fuerte. Filipenses, anótelo, tremenda palabra. Filipenses 2, versos 10 y 11. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, la palabra de Dios no deja ninguna duda. Se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Eso, por lo menos en mi vida, ha sido un versículo tremendo. Aunque el mal esté y creciendo con nosotros, aunque el mal esté concretando planes perversos malignos, aunque la maldad esté saliendo, las tremendas noticias que ni siquiera se pueden compartir a través de cultos porque son tan fuertes, estén desatadas, hay un rey que está reinando y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que este rey que tú y yo seguimos van a tener que confesar que ese es el rey y que lo demás era una mentira. Entonces, Cristo está reinando, pero Dios está soportando con paciencia la rebeldía de muchos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de aquellos que tienen que ser salvos. ¿Y sabes qué? Eso puede ser, no quiero ser claro, eso puede ser que la persona que Dios está esperando que se convierta, acepte mañana a Cristo y se desencadene la etapa de la siega. Pasemos a la etapa de la siega, termine la etapa de la siembra. Entonces, la segunda enseñanza que quiero que aprendamos de esta parábola es que en esta era presente debemos esperar, por un lado, lo voy a leer para no equivocarme, es que en esta era presente debemos esperar, por un lado, la influencia y el avance del reino de Dios y por otro lado, la influencia y el avance del reino del mal. Como lo dijo Jesús, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús nos dice, iglesia, que en este tiempo no solo estarán juntos los hijos de Dios y los hijos del diablo, sino que crecerán juntos, van a crecer juntos. Iglesia, en esta etapa de la siembra, el reino de Dios avanza en un mundo en debilidad. Esta palabra es para todos nosotros. Escucha, iglesia, en esta etapa de la siembra, el reino de Dios avanza en un mundo en debilidad. Y es así, como lo he predicado tantas veces, como Dios magnifica su poder en medio de la debilidad de sus seguidores, en medio de la debilidad de sus siervos. Nosotros somos débiles, pero Dios es todopoderoso. Ahí está el fondo de esta enseñanza. Nosotros somos débiles, pero Dios es todopoderoso. Entonces, iglesia, no importa lo despiadado de los ataques de las tinieblas en estos últimos tiempos, en contra de los hijos de Dios y en contra de la iglesia de Dios, porque es despiadado. Yo lo he compartido varias veces. El nivel de ataque espiritual subió, subió. Y por eso tus luchas y mis luchas, por eso lo difícil del día a día.
Por eso quienes están empezando a enseñar eh, comentan las luchas que tienen. Y es así, es así. El que quiera seguir a Dios, a Cristo, va a tener que negarse a sí mismo y tomar una cruz. Y el tomar una cruz es difícil, no es fácil. El tener a Cristo tiene un costo, amada familia de la fe. Entonces, no importando lo despiadado de los ataques de las tinieblas en contra de los hijos de Dios y en contra de la iglesia, Cristo está reinando y Cristo prometió preservarnos hasta el fin. ¿Me está entendiendo? Cristo prometió preservarnos hasta el fin. Y para concluir, eh, la tercera enseñanza de esta parábola la voy a leer sin antes agregar que el éxito de la iglesia depende del poder de Dios, no del poder de nosotros, porque si el éxito de la iglesia dependiera de nuestro poder, hubiéramos sido derrotados. El éxito de la iglesia depende del poder de Dios, y Dios es todopoderoso y Dios reina. Entonces, la tercera enseñanza de esta parábola, Dios nos está hablando, la voy a leer, en el desempeño de nuestra vida cristiana. Nosotros debemos aprender a manejar nuestra problemática de tener a Cristo como nuestro Rey en un cuerpo que ya fue regenerado, pero que aún no ha sido glorificado. Lo repito, en el desempeño de nuestra vida cristiana, nosotros debemos aprender a manejar nuestra problemática de tener a Cristo como nuestro Rey en un cuerpo que ya fue regenerado, pero que aún no ha sido glorificado. Entonces, claramente, sí, nosotros fuimos regenerados, fuimos hechas nuevas criaturas, fuimos transformados cuando recibimos a Cristo. Pero, como no hemos sido glorificados, el pecado aún viene a morar en medio nuestro. Pensemos en nuestra relación con Dios. Tenemos días de gozo, de esperanza, de fe, donde compartimos la palabra, donde nos levantamos, donde cantamos alabanzas, donde el que esté al lado nuestro dice, se amaneció mi hermano, mi hermana, amaneció con el gozo del Señor como fortaleza. Pero también tenemos días donde ni siquiera queremos recibir una llamada telefónica porque estamos en tristeza, en desesperanza, en falta de fe, en dolor y en la vergüenza de pecar contra un Dios que amamos. Pero ¿sabes qué? Eso es un misterio y eso es así, amado. Y sabes que si tú pecas y te da vergüenza, gloria a Dios por eso. El problema es cuando uno peca y ni siquiera se avergüenza. Eso es grave. Eso es grave. Entonces, lo que he dicho anteriormente genera en nosotros confusión y anhelamos el día de ser redimidos. Anhelamos el día de tener que dejar de luchar, sino preocuparnos de disfrutar esta relación con Dios. Anhelamos el día de no sentir dolor, anhelamos el día de no sentir las enfermedades sobre nuestro cuerpo y el día de no sentir la vergüenza de que pecamos contra Dios. Pero, iglesia, mi consejo clave, no dejes de luchar. Me ha servido para ser pastor durante muchos años. En los peores tiempos de mi vida nunca dejé de luchar, nunca. Y si te tengo que dar un consejo, ese es el consejo. No dejes de luchar, no dejes de luchar. Aunque permanezcas 3 días, estoy poniendo un ejemplo, encerrado en tu pieza, encerrada en tu pieza, porque simplemente no quieres saber qué está pasando afuera, no importa. Al día cuarto, levántate y no dejes de luchar. Es más,
Si tú lees la palabra de Dios, el Nuevo Testamento no nos presenta una visión romántica eh, de la vida cristiana y de la iglesia. Nos presenta una vida de dolor, compartiendo los padecimientos de Cristo. La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, nos presenta una visión realista y vamos a lidiar con muchas cosas. Por eso recordar siempre, lo voy a leer, no somos aún lo que seremos después, cuando seamos glorificados. Pero también es cierto que hoy no somos lo que fuimos cuando no éramos cristianos. Gloria a Dios por eso, lo voy a repetir. No somos aún lo que seremos después, cuando seamos glorificados, y es lo que deseamos. Pero también es cierto que hoy no somos lo que fuimos cuando no éramos cristianos, y gloria a Dios por eso, porque si no estaríamos en serios problemas. Somos nuevas criaturas en espera de ser glorificados. Somos nuevas criaturas en espera de ser glorificados. Pregunta, ¿cuántas luchas experimentan los creyentes día a día que nadie las ve? Me pregunto, ¿cuántas veces los cristianos refrenamos nuestras lenguas? ¿Cuántas veces los cristianos nos callamos para no herir a la persona que tenemos al frente? Reflexiono, cuando un cristiano responde mal, todo el mundo lo ve. Cuando es al revés, nadie sabe lo que cuesta el silencio en alguna circunstancia. Eso es algo que queda entre el creyente y Dios. Pero si eso te ha pasado, es que estás en el camino. Es que Dios, y es lo importante, es el que pone la carita feliz. No necesitamos, o sea, sí, necesitamos la carita feliz de quienes nos rodean, pero muchas veces no va a ser así, no te van a poner una carita feliz. Estoy hablando a los cristianos en general, pero Dios sabe y Dios ve tus luchas y Dios ve tu crecimiento. Y aunque avances un paso, para Dios ese paso es importante. La visión de la vida cristiana debe ser realista, pero no por eso pesimista. Tiene que ser realista, pero no pesimista. Si bien es cierto, no hemos llegado al cielo, Cristo está reinando en nuestros corazones. Si bien es cierto, no hemos llegado al cielo, Cristo está reinando en nuestros corazones y esperamos ansiosos el día en que Cristo vendrá por nosotros, porque Cristo ha cumplido todo lo que dijo y no va a dejar de cumplir esto porque algún incrédulo lo piense o porque algún incrédulo te lo haya dicho. Cristo lo va a cumplir. Cristo lo va a cumplir. Entonces, hoy, iglesia, hay hombres y mujeres que no se avergüenzan del Evangelio de Cristo. Y ahí estamos tú y yo. Y quiere decir que estamos caminando en el camino correcto. Por eso te animo, no dejes de luchar. Algo tenía esta palabra para decirnos. Los misterios de Dios. No importa que el mal vaya junto a nosotros. Déjalo, déjalo. Llegará un tiempo donde Dios, este Rey de Reyes y Señor de Señores, va a hacer las cosas que tiene que hacer. Estamos caminando bien. Por lo tanto, levanta tu vista. Y si tú levantas la vista, vas a ver a un Dios sentado en su trono reinando. Y eso te va a ayudar a tu fe. El problema lo tiene el incrédulo. El incrédulo. El incrédulo está en la antesala del infierno. Tal como tú y yo estamos en la antesala de la intervención de Cristo en el mundo para arrebatar su iglesia, el incrédulo está en la antesala del infierno. Y el tiempo de la siembra, la etapa de la siembra se va a terminar en un día. Dios sabe ese día. En mi opinión, es un día muy cercano.
por las señales. Hay demasiadas señales. Y se vendrá la etapa de la siega, conforme a lo que he predicado hoy día con esta palabra. Por lo tanto, si algún incrédulo está viendo este mensaje, no es tiempo de estar delante de un rey y no rendirse a ese rey. No es el tiempo. Es el tiempo de entregar su vida a este rey que reina desde su trono. Por lo tanto, si tú no te has rendido a ese rey, es tiempo que te rindas a ese rey. Es tiempo de que dobles tus rodillas y dejes de luchar. En mi opinión, es una locura rebelarse contra este rey, porque su palabra dice que todos van a tener que dar cuenta delante de él. Todos, todos. Los presidentes que hoy día reinan el mundo se van a inclinar. Para hacértelo gráfico, si Dios ejecutara hoy día lo que la palabra dice, eh, todos los presidentes, Macron, Trump, todos, todos tendrán que reconocer que Él es el Señor. Todos los famosos, todos los ídolos del mundo van a tener que reconocerlo. Tus cantantes favoritos, tus grupos favoritos van a tener que reconocerlo. Tus deportistas favoritos van a tener que reconocerlos. Tus políticos favoritos van a tener que reconocerlo, porque Él es el Rey. Y lo crea yo o lo creas tú, la palabra de Dios se va a dar y no se va a mover nada de lo que ahí dice. Así que ese es el mensaje, iglesia. Que el Señor te bendiga y vamos a pasar a la Santa Cena. Que Dios les bendiga, un abrazo y compartimos la Santa Cena en unos minutos. Bendiciones, amada iglesia.